Porque recién me habilitó. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recién me habilitó el profesor Alberti y no le andaba el audio y digo, no vaya a ser cosa que yo no lo podía escuchar a él. Creo que ya tengo admitidos a todos, por eso estoy dando un minuto más, porque voy a compartir un PowerPoint y me parece que cuando comparto no veo los que tengo que admitir. Bueno, hoy vamos a trabajar con Etkin. Vamos a trabajar con el capítulo 7, 8 y 9 y vamos a trabajar con el concepto de paradigmas. ¿Está bien? Aguárdenme. Bueno, les decía, hoy vamos a trabajar con Etkin, que ustedes lo tienen en la bibliografía, el que no lo tiene me dice. Profe, una pregunta. Sí. Perdón que estoy en obra y no puedo prender la cámara. Yo tenía en el cronograma que lo que había que leer era 1, 2, 3 y 4 de Etkin y Bernstein. ¿Está bien? No, como dijo 7, 8 y 9, yo También voy a trabajar con todo. Voy a trabajar buenísimo. con todo, así cuando tienen que ver Etkin lo ven todos juntos. Voy a agregar los otros capítulos. Está bien que ahora es como decís vos, es de la parte de paradigmas, pero en el otro libro hace una introducción y también forman parte de la bibliografía. Así que ya que estamos con Etkin, voy a hacer lo mismo que va a hacer Claudia Palumbo con Crozier, que va a dar todos los temas del autor. E incluso, les digo más, en el caso de Etkin, el capítulo 7, 8 y 9, por ahí es mucho más fácil, es una lectura para seguir mucho más fácil que la parte de paradigmas. Ustedes se van a encontrar, cuando se encuentren con este material, que es como que va, viene, y son páginas que el autor va hablando y va explicando. Y en una primera lectura, por ahí ustedes van a notar, no sé de quién es hay un micrófono que lo voy a tener que cerrar porque todo el tiempo me hace un ruido acá. Para desactivar audio, ¿ver? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Sí, había alguien que me hacía todo el tiempo un ruido. Me parece que el chico que estaba en obra, que por ahí que no, está bien, respeto, pero... No, pero yo no soy el que estaba haciendo, yo tenía el micrófono apagado. No, pero no lo estoy diciendo mal, lo estoy diciendo que todo el tiempo se me acoplaba un sonido, no lo digo mal, ¿eh? No, pero yo justo cada vez que hablo prendo y apago, por eso. Está bien. Hay como un ruido de gente trabajando. Yo entiendo que es la vida, que estamos en casa, que a mí por ahí me ladra el perro, les pido mil disculpas, pero el perro está acá al lado mío y aparte como no está acostumbrado mucho a la gente, escucha que hablan y el perro está pendiente y por ahí en algún momento ladra. Pero bueno, es la vida de estos tiempos, ¿no? De esta situación de virtualidad. Entonces, no hay problema, pero el tema es que por ahí no me permitía hablar con fluidez, o al menos yo, que estoy más grande que ustedes, hoy escuché una frase muy divertida que decía, no es que uno está grande, sino que tiene mucha juventud acumulada. Yo que tengo más juventud acumulada, por ahí me pierdo en lo que estoy hablando. Entonces, bueno, les decía, vamos a trabajar con Etkin. El capítulo 7, 8 y 9 es de una lectura mucho más simple que el otro, que es 1, 2, 3 y 4, como alguien marcaba y decía que era lo que tenían que leer para hoy, que está muy bien. ¿Qué pasa con Etkin? Etkin es un autor, por supuesto, que viene de las ciencias sociales, y como siempre pasa en estos temas,
los temas es como que los autores los desarrollan y van bien concepto, y uno muchas veces en una primera lectura se queda perdido. Entonces, yo lo que les voy a dar un consejo para leer este tipo de materiales es que hagan 2 o 3 lecturas de corrido, ¿sí? Ya sé que en alguna parte se van a perder, yo ya lo sé. Pero la manera es, primero, hacer una primera lectura para ver de qué se trata. Y segundo, cuando uno vuelve a retomar el texto, empieza a encontrarle algún sentido a lo que está leyendo. Le empieza a dar esa idea de globalidad, de contexto a lo que está leyendo. Y a diferencia de otros materiales a los que ustedes están acostumbrados, porque ustedes son alumnos de la carrera de administración, ¿verdad? ¿Esto es administración o contador? Administración. Administración. Bien. Entonces ustedes están muy acostumbrados a hacer lecturas de orden técnico, ¿sí? Mucho material técnico leen ustedes, leen una resolución, leen distintos tipos de materiales, pero no leen teoría sociológica, porque no es por culpa de ustedes, sino porque la carrera está estructurada de una manera tal que hace que ustedes lean un tipo de materiales. Entonces, cuando uno toma un texto y lee un autor como Max Weber o Marx por Marx, estoy diciendo, uno medio como que queda un poco perdido y por ahí la manera de entender este tipo de textos no es memorizando lo que dice, sino entendiendo lo que dice, ¿sí? Ustedes lo que van a memorizar es una palabra nueva, un concepto nuevo, pero acá lo que hay que hacer es entender la idea. Entonces ustedes van a encontrarse con unos textos que tienen algunas ideas, y habla, va, viene, da el ejemplo, vuelve para atrás, va, viene. Entonces ustedes de cada texto que van a ir leyendo de esta materia se tienen que acostumbrar a que primero lo tienen que entender, de qué se trata, qué dice, y segundo sacar las ideas más importantes. No es que uno va a memorizar. Yo una vez un alumno se había tomado el trabajo de sacar la cuenta de cuántas páginas tenía esta materia de lectura, y realmente es una cantidad que si uno piensa que eso cabe en la memoria de alguien, es imposible. Ahora, lo que sí van a tener que ustedes lograr es entender lo que estamos diciendo, o qué dice el autor, ¿está bien? Porque acá, acuérdense que 2 más 2 puede ser 3, según fulano. Entonces nosotros siempre nos referenciamos a un autor, porque esto es como que yo diga, no sé, ¿qué es la economía? Entonces, bueno, algunos autores van a decir una cosa, otros autores van a decir otro. Ahora, ¿quién tiene razón? Bueno, nada, para algunos, o para alguna tendencia, o para alguna corriente, el concepto va a ser este, y para otros, el concepto va a ser otro. ¿Está bien? Según desde donde uno mire, es el concepto que uno le va a dar. Acá no hay verdades reveladas, ¿sí? Nosotros no trabajamos con la verdad revelada, ni trabajamos con cómo se evalúan los bienes de uso. ¿Está bien? Entonces ahí decimos costo amortizado. No estamos hablando de eso. Acá vamos a hablar de conceptos como qué es el poder, y vamos a encontrar autores que nos dicen, el poder para mí es esto, y otro autor que dice, para mí es esto otro. Entonces, ¿cuál es el que tiene razón? Los dos, y a su vez, en ese desarrollo, se crea una herramienta de aproximación al tema que muchas veces a nosotros como analistas nos sirven para entender una situación. ¿Se entiende? Y no tener la opinión de doña Rosa. ¿Por qué? Porque muchas cosas que ustedes se van a encontrar de esto, de las ciencias sociales, tienen que ver con cuestiones cotidianas. Si yo digo qué es el poder, todo el mundo habla de poder. Ahora, no todo el mundo te va a hablar de poder según Crozier. ¿Está bien? Entonces, todo el mundo tiene una idea de lo que es, todo el mundo tiene una idea de lo que es una organización. Hablamos, nos referimos a cuestiones que tienen una significación en lo cotidiano, pero ustedes no son especialistas en las ciencias de lo cotidiano, son especialistas en administración. Entonces, lo que le vamos a dar a todos estos conceptos es un sustento teórico, ¿está bien?
¿Me siguen hasta acá? Sí, clarísimo. ¿Sí? Sí, profe. Vamos a dar un sustento teórico. Entonces, yo lo que voy a hacer en la clase de hoy es acompañar esas ideas que ustedes van a leer de los de Etkin, ¿sí? Yo me voy a apoyar con un PowerPoint y voy a tratar de llevar ese PowerPoint a las ideas más importantes que dice el autor, y de esta manera lo que vamos a hacer es acompañar esa lectura y esa comprensión que van a hacer ustedes. ¿Está bien? Acá el trabajo de leerlo 3 veces y subrayar las ideas más importantes las hice yo. Como para que ustedes, darles un puntapié, por eso también lo ponemos al principio esto, darles el puntapié de cómo tienen que llevar adelante la lectura y que no van a memorizar, sino entender de lo que estamos hablando. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? No. Profe, le hago una consulta con el tema de los Por supuesto. autores. ¿El capítulo 7, 8 y 9 está disponible en el aula? Porque Me parece que no sé si está, pero bueno, lo agrego. Sí, está, profe, porque creo que Palumbo subió todo el libro. Ah, puede ser. Bueno, si O no no está, sería, perfecto, porque bien. tiene 160 páginas. Así que supongo Bueno, que tiene si no todos. está, después lo buscamos, si no está, lo agregamos, pero por ahí, el 7, 8 y 9, ustedes no van a tener problemas en leerlo. No van a tener por ahí la dificultad Profe. se le plantea con la otra parte. Sí, decime. ¿Esto es lo que usted va a dar es de la identidad de las organizaciones del libro? Sí. Ah, está bien, porque sí, el libro estaba completo, sí. Lo habían subido Entonces, completo. sí. Está bien. Bueno, ¿alguno intentó leerlo? Sí, el principio, medio sí, filosófico, que- medio complicado, sí, es difícil de entender. Es filosófico, dijo. Es sociológico. Pero sí, yo ya sé que cuando uno toma por primera vez este tipo de lecturas no es fácil, ¿no? Y esto es la gente de ciencias sociales, lee páginas. Nosotros los administradores, y mucho menos los contadores, no estamos acostumbrados a tanta teoría. Pero bueno, esta materia se trata de eso, chicos. Ahora, se estudia diferente, ¿está bien? Se estudia desde la idea y desde la comprensión del concepto, no desde que me repitas que los bienes de cambio se evalúan a costo de mercado o... No es así, no es así. Entendeme la idea y después que entendiste la idea tenés que ser capaz de aplicarla en la realidad, porque en definitiva esa idea vos te va a permitir analizar una situación y analizarlo con teoría, no como lo analizaría Doña Rosa, ¿sí? Yo a veces cuando trabajo yo el tema burocracia, ¿no? A veces decimos, bueno, está bien, y una burocracia, uno va a hacer un trámite a un municipio y tarda, el trámite es lento, la burocracia es lenta, y bueno, todo eso tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, uno puede decir, ¿qué puede decir? Y lo que pasa es que los empleados no tienen ganas de trabajar. Bueno, eso es una explicación, pero seguramente ustedes van a tener una mirada, cuando terminen esta materia, mucho más profunda de cómo se desarrolla y cómo se gestiona una estructura burocrática. Entonces, ustedes no pueden opinar igual. No pueden opinar igual porque ustedes están formados. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Bueno, la diferencia la hace la teoría. ¿Está bien? Entonces, bueno, dicho esto, nos vamos con la teoría. Voy a compartir una pantalla. Ahí estoy haciendo un desastre. A ver. Bien. Compartir pantalla. Ahí está. Ahí estamos. Esperen que hace mucho que yo no comparto una pantalla, tanto como desde el cuatrimestre pasado, y se me está complicando acá, no sé qué hice. No, a ver, aguarden un segundo que creo que cerré el PowerPoint.
Ahí está. Minimizo, me vengo acá. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con el capítulo 7 de Etkin, que Etkin nos va a hablar de metaconceptos. Antes de, por ahí, para mí es, por ahí abarca un poquito mejor, ilustra un poco más el trabajo que vamos a hacer hoy, empezar por esto. Porque Etkin nos va a decir que para poder analizar una organización, nosotros lo que vamos a hacer es intentar explicar 3 metaconceptos, o cuando habla de metaconceptos, ¿qué es un metaconcepto? Algo supra importante. 3 conceptos relevantes, nos va a decir Etkin. El primer concepto relevante que nos va a decir que nosotros tenemos que conocer, para poder, que tenemos que abordar para conocer una organización, es el tema de la identidad. Después nos va a decir que tenemos que conocer la estructura de una organización y por última tenemos que conocer el grado de autonomía que tiene esa organización. La identidad va a decirnos qué es lo que distingue a esa organización de otra. Identidad es aquello que la hace singular, que la hace única y que si desapareciera esa identidad, desaparecería la organización, ¿sí? Entonces la identidad es eso, algo que la hace única. Después nos va a decir que estructura es la forma en que esa organización materializa esa identidad, que es nada más y nada menos que la forma concreta que adopta para operar esa organización y el uso que va a hacer de los recursos que tiene disponibles. Por otro lado, nos va a decir Etkin que las organizaciones van a tener un núcleo que las identifica y la posibilidad que tiene ese núcleo de ir adaptándose y transformándose es lo que le va a dar a esa organización la posibilidad, perdón, estaba admitiendo a alguien, la posibilidad de ser más o menos elástica, ¿sí? Y cuando es más elástica, va a ser más adaptable. ¿Alguna duda hasta acá de lo que estoy diciendo? No, ¿No? no, pero es que. Bien. No. Cualquier cosa me paran, porque no veo de dónde. Cualquier cosa hablen, no hay problema. Por otro lado, nos va a decir Etkin que toda organización tiene una identidad que comparte con las organizaciones que forman parte del mismo rubro, por ejemplo, una organización pública, hay algo que comparte dentro de su identidad, de su ADN, va a haber algo que comparte con otras organizaciones públicas y también hay otra identidad que es una construcción, ¿no? Una construcción. Es algo que se elabora en su interior, ¿sí? Es algo que comparte con otras del rubro y también está la propia historia. Bien. ¿Cuáles son las dimensiones de esa identidad? O sea, ¿qué quiere decir las dimensiones de la identidad? Si yo tengo que relevar la identidad de una organización, si yo tengo que ver cuál es esa identidad, me voy a ir a el concepto de tiempo que maneja, ¿no? El concepto de tiempo. Ustedes fíjense que el concepto de tiempo no es lo mismo para una organización que para otra. Creo que Etkin en alguna parte menciona que no es lo mismo el tiempo de una bodega que el tiempo de un cuartel de bomberos, ¿sí? Una bodega, pensemos que el tiempo está desde el momento que se diseña cómo se va a podar una vid, ahí arranca el tiempo de una bodega y lleva todo cuando crecen las frutas, cuando se recogen las frutas, cuando se lleva adelante todo el proceso hasta que se elabora una botella de vino. O sea, el tiempo es
eterno porque muchas veces hasta hay un añejamiento que puede durar años, años y años. Y en el cuartel de bomberos se manejan otros tiempos o en un hospital. ¿Está bien? No es lo mismo el manejo del tiempo. Dice algo así como que Sí. Es una dimensión y no un recurso, no lo ve como un recurso el tiempo, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente, el tiempo es una dimensión. ¿Por qué? ¿Dimensión qué quiere decir? Que cuando uno habla cuando uno hace un abordaje y dice, yo voy a relevar la identidad de esta organización, ¿cómo yo relevo la identidad? Bueno, la voy a relevar evaluando cuál es el concepto que tiene esta organización de tiempo, cuál es el concepto que tiene de tamaño, de localización, de tangibilidad, de producto, ciclo de vida y relación costo de beneficio. Estas son algunas de las dimensiones. Él lo que dice es que, a ver, si yo tengo que decir cuál es la identidad, me voy a ir a analizar estos puntos y ahí voy a ver cuál es la identidad. ¿Se entiende? O sea, acá la variable, dicho en términos ya de abordaje, si yo quisiera ir a una organización a relevarla y digo, pues estoy relevando identidad, quiero saber cuál es la identidad. Bueno, me voy a ir a mirar el concepto de tiempo que tienen, el concepto de tamaño. Vamos a ir hablando de a uno, de este tipo de estas dimensiones que a su vez son todos aquellos aspectos que yo voy a relevar para decir, esta es la identidad de esta organización. Él ponía el tiempo y decía muy bien como, ¿quién fue el que habló recién? Yo, profesor. ¿Cómo? Génesis es mi apellido. Bien, él decía que no es un recurso, ¿no? Y el autor te da este ejemplo de el tiempo dentro de un cuartel de bomberos y el tiempo en una bodega. Yo les voy a dar otro ejemplo. Universidad de Luján, el lugar donde estudian ustedes. ¿Alguno de ustedes fue a la universidad alguna vez a sede de Luján? ¿Hacer algún trámite, algo? Yo una vez fui, para un final. ¿Qué notaron del tiempo? ¿Hicieron alguna observación con respecto a eso? ¿No es todo más lento, transcurre más tranqui? No, es más tranquilo y también la localización creo que influye. Si tengo que mirar las dimensiones, hay varias de las que usted menciona ahí que pueden ser totalmente distintas a lo que puede ser sede San Miguel, sede Campana. Ahí está, eso voy. Ustedes saben que yo hice toda la carrera en San Miguel. Creo que fui a dar exámenes, la carrera de administración y la de contador la hice en San Miguel. Creo que fui a dar dos veces un par de exámenes que no había pero fui a un examen puntualmente y nada más. En un momento que me proponen empezar con la docencia, qué sé yo, en un momento se me da la posibilidad de ir a un concurso. Un concurso de antecedentes y oposición. ¿Esto qué es? Uno presenta un currículum, les digo porque por ahí alguno tiene algún interés alguna vez en iniciar la carrera docente. Ustedes saben que esta casa privilegia a sus egresados, ¿no? Que es una manera también de preservar la identidad, ¿no? Privilegia tener sus egresados entre sus docentes. Y uno lo que hace es presentar un currículum, que eso lo analiza un jurado, y lo citan un día a la entrevista. La entrevista no es qué tal, cómo estás, la entrevista es un examen, ¿sí? Uno va con su notebook y tiene un temario y le van a tomar un examen. Entonces, en un concurso puede haber, no sé, 5 personas para un cargo y gana el que tiene mejor puntaje. Mejor puntaje por antecedente, que es lo del currículum, y por la oposición, que es el examen. Entonces yo un día voy a dar un concurso de esta misma materia y me citan a la universidad a las 10 de la mañana. Yo era nueva, yo era muy nuevita ahí. Hasta ahí había sido alumna, había ido 2 veces. Siempre sé de San Miguel. 10 y 5 no había nadie. 10 y cuarto no había nadie. 10 y media veo a alguien abajo que pasaba yo estaba citada en el segundo piso, en el departamento de sociales, veo a alguien que pasa y le digo, perdón, no, dice, acá ya van a empezar a llegar. Bueno, ni el concurso respetaron el horario.
El concurso había empezado a las 11 de la mañana y fueron llegando así, ay, hola, ¿qué tal? Ya llegaste, qué sé yo, que esto y que el otro. Empezaron a llegar los demás también. Los concursantes también estaban, pero yo no entendía nada. ¿Cómo era esto de que un examen, un concurso, la gente va llegando cuando puede? En su momento, Pablo Alberti, que fue funcionario de la Universidad de Luján, relata una historia de que esto tiene que ver con la idea con el tema de la reapertura de la Universidad de Luján. Ustedes saben que durante la época del proceso militar la universidad estuvo cerrada. Hizo su reapertura con el gobierno de Alfonsín en el año 83. Entonces, en ese momento, la universidad reabre sus puertas y no tenía docentes. No tenía docentes porque la habían cerrado hacía muchísimos años y no tenía docentes. Entonces se empieza a conseguir docentes que venían de capital y claro, la gente llegaba, en esos años no todo el mundo tenía auto, o sea, en este momento, año 2021, hay mucha más gente con auto que en el 83. Entonces le empiezan a decir, bueno, la gente que venía de capital, de otras universidades de capital, y medio como que le iban armando una cursada y que vaya llegando cuando podía, porque estaban un 57, un tren que venía no sé cada cuánto tiempo. Entonces el concepto de tiempo se fue como flexibilizando en esa historia y 10 y cuarto, 10 y 20, en Luján es lo mismo, cosa que no ocurre en San Miguel, ¿no? Que cuando nos dicen, cuando entramos a un horario, sabemos que 2 y cuarto es 2 y cuarto y no 2 y 10 y 2 y 20. Si algún día alguno de nosotros no abre el Zoom a las 2 o 2 y ustedes ya están preguntando qué pasó, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, nosotros tenemos otro concepto del horario, cosa que en Luján ni para un concurso parecería que le dieran mayor relevancia o, ahora entiendo lo del profesor Maje de Derecho, no sé qué es lo del profesor. ¿Alguien dice que no? Estoy leyendo el chat, Eso también pasa mucho. ¿Con los docentes de Luján? Sí, en una época yo me acuerdo que cursaba Derecho y venían los profesores de Luján a dar Sí. Derecho. Y eran un grupo, creo, si no me equivoco, eran algo de 5 profesores y venían en horarios muy extremos. O sea, la cursada empezaba a las 4 de la tarde y por ahí llegaban 5 y media de la tarde. Sí. Como podía. San Miguel a dar las clases. Pero Luján es así, Luján es así. No quiero imaginarme Chivilcoy, la verdad que no lo sé. No quiero imaginarme eso, lo que debe ser. Pero para nosotros el horario, y mira, estoy hablando de la misma organización. Y sin embargo hay conceptos de tiempo, y cuando uno releva qué fue lo que pasó, y bueno, nada, los horarios se fueron haciendo flexibles, y la cultura de la universidad está lo que eso es así, porque acá la gente llega en el 57 o en el tren y viene un 57 cada 50 minutos y un tren cada tanto. La cultura fue formando ese tipo de idea, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con la identidad de la que habla Etkin. Eso también pasa mucho Sí, en el interior. Eso que también pasa mucho, creo, ¿no? En el interior del país. Culturalmente también pasa como que todo mucho más lento, los horarios son otros. Totalmente. Los horarios son otros, el tiempo transcurre de otra manera, ¿no? Transcurre de otra manera. Entonces, por eso, dice Etkin, que a ver, ¿qué idea tiene esta gente del tiempo? ¿No? ¿Cómo maneja la variable tiempo? ¿Sí? El tiempo es el objetivo. Sí, el tiempo es 60 minutos, pero a ver, ¿cómo lo toleramos? ¿Cómo lo manejamos? A eso se está refiriendo el autor. Yo voy a ver cuál es la identidad y bueno, yo tengo que evaluar esta variable, porque si no me queda el análisis a la mitad. El tema del tamaño y de la dispersión espacial, básicamente, no es lo mismo hablar de una organización de 20 personas a que de una organización de 2.000, el tamaño. Y muchas veces también complejiza la dispersión espacial. Es decir, tengo la administración en un lado y la producción en otro. Cuando yo tengo dispersión,
Entonces ahí tengo un elemento que agrega complejidad a ese tamaño. Por ahí no es tan grande, pero tengo la producción acá, la administración allá y del otro lado la comercialización. Entonces es como que tengo otro panorama. La localización, ¿en qué comunidad está inserta? ¿Es del interior? ¿Es en el conurbano? Por hablar de Buenos Aires, ¿no? Y si estuviera hablando de este país, también podría ser una organización de otro lugar. ¿Dónde está localizado y cuál es el contexto geográfico y cultural de esa organización? El producto, ¿qué elabora? ¿Qué es una empresa de publicidad o elabora soda? O sea, ¿es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? La tangibilidad del producto puede ser un servicio de software, no sé, o puede ser, no sé, una fábrica de tornillos. O sea, el tipo de producto me va a determinar la identidad de esa organización. El ciclo de vida del producto. A ver, ¿qué estamos? ¿En un producto perecedero? ¿Estamos con mucha innovación tecnológica? ¿Estamos con una fabricación? Bueno, el producto en sí que va a producir esa organización es parte de su identidad. Y por supuesto la relación costo-beneficio, ¿no? Que es una variable que también tenemos que pensar en las organizaciones públicas, porque también siempre hay un beneficio que no vuelve en dinero, pero vuelve en apoyo por parte de la comunidad a una organización, por ejemplo, pública, o el apoyo que pueden tener los de una ONG por parte de su comunidad. O sea, siempre hay una relación costo-beneficio más allá de que no sea monetario. ¿Está bien? Sí, incluso, profe, Sí. una pregunta. Uno con estas dimensiones de la identidad puede marcar como si fuera, no sé, un hexágono con cada una de las variables que tiene, puede marcar, hacer una imagen de contexto obviamente interno y externo, y en cada una de las organizaciones, sea el ámbito que sea, vamos a ver el peso que se le da a cada una de ellas, ¿no? Por Totalmente. ejemplo, no sé, universidad, tiempo, dependiendo de la sede, puede ser estricto, no estricto, tamaño grande, pequeño, Sí, localización. si lo querés hacer en un abstract, eso que estás haciendo vos es un abstract, que es cuando con una palabra yo defino algo, eso es un Sí, abstract. Si vos lo querés hacer un abstract, sí, pero en definitiva lo que estamos haciendo es decir, a ver, cuando me hablas de identidad, ¿de qué me estás hablando? ¿Dónde vas a ir a buscar la identidad? Bueno, la identidad la voy a ir a buscar en el tiempo, en el tamaño, en la localización. Esto es lo que nos propone Etkin para ver la identidad de una organización. Aquello que hace que esta organización sea esta y no sea esta. ¿Está bien? Cuando yo voy a ver la identidad, lo que la organización es esto, y qué hace que sea única. ¿Está bien? Estas variables, estas dimensiones de la identidad, las dimensiones, son los aspectos que yo voy a ir a analizar para decir, esta es su identidad. ¿Está bien? ¿Estamos? perfecto. Y por último, dice de los metaconceptos, ¿se acuerdan que él decía, ustedes tienen que ir a ver 3 cosas? No, ahora sigo con autonomía, todavía no hablé de... A ver. No, sí, estructura, la identidad, la estructura y la autonomía. Hablé de estructura y ahora me voy a ir a autonomía, ¿verdad? Sí. No. La autonomía. La autonomía es la capacidad que va a tener esa organización de sobrevivir en condiciones distintas a las que fue creada, ¿sí? Es la capacidad que tiene de reorganizarse en una circunstancia distinta, esa capacidad de volver a adaptarse a una situación diferente a la que fue creada, ¿no? Hay organizaciones que son creadas de una manera y después me viene a la cabeza, estaba pensando cómo ejemplificarlo, Musimundo. Musimundo en su momento vendía música, ¿se acuerdan de eso? ¿O son más chicos ustedes? ¿Se acuerdan que vendía cassette? Sí, No, sí. Era vendía música.
CD, Los ¿te acuerdas CDs. de eso? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Y ahora qué hace Musimundo? Electrodomésticos. ¿Qué pasó? Electrodoméstico. Y mutó. Cambiaron el Muto. contexto en el que Bueno, fue creada. muto, alguien dijo muto. Muto es la autonomía, ¿está bien? Ok. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, este autor nos habla de tres cosas: la identidad, que la voy a encontrar en estas dimensiones; la estructura, es la forma en que se materializa esa autonomía, se materializa, y el uso que va a hacer de los recursos, cómo se organiza para operar, sería la estructura, ¿está bien? ¿Cómo se organiza para funcionar y cumplir su objetivo? Eso sería la estructura. Y la autonomía es esa capacidad para mutar, dijo alguien por ahí, ¿está bien? O para reorganizarse. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, ustedes van a encontrar páginas que van a hablar de estas ideas. El capítulo 8 nos habla de los dominios que tienen las organizaciones, ¿sí? Recién hablábamos de los conceptos que necesitamos, los metaconceptos que nos explican las organizaciones. Y en el capítulo 8, Etkin nos va a hablar de los dominios, ¿no? Y él dice que hay tres tipos de dominios que vamos a encontrar, ahora vamos a ver qué son. Hay un dominio que es el de las relaciones, hay otro que es el de los propósitos, y otro dominio que es el de las capacidades existentes. A ver, tenemos relaciones dentro de la organización, tenemos propósitos o fines y tenemos capacidades. Y dice que entre estas tres cosas son tres dominios que son disyuntos, pero que podría haber, que no hay una intercepción entre ellos, o sea, no se tocan, pero podría haber una mutua causalidad entre dos relaciones. ¿Y esto cómo se logra? ¿Cómo se logra? Vamos a ver que después estos dominios se van a articular entre sí, ¿no? Pero primero vamos a tratar de entender qué comprende cada uno de los dominios. El dominio de las relaciones es justamente esas personas que están desempeñando roles dentro de una organización. Personas que están trabajando y asumen un rol de empleado, rol de jefe, ¿sí? Y en donde impera una lógica, que es la lógica del poder. Hay alguien que es el jefe, que da las órdenes, y alguien que obedece. La naturaleza, nos va a decir Etkin, de estos vínculos va a estar determinada por la identidad, por las necesidades de las personas, por los deseos y por la cultura. ¿Sí? Básicamente se trata este dominio de personas desempeñando roles. El dominio de los propósitos va a ser el de las metas y las políticas que van a orientar a la acción en esa organización. En donde acá la lógica que va a imperar, a diferencia que en el de las relaciones, que nosotros veíamos ahí, relaciones de poder, nos va a decir, acá vamos a tener racionalidad. Impera la racionalidad. Cuando yo determino metas, objetivos, planes, ¿no? Soy racional para poder llegar a esas metas y objetivos. Y por último, el dominio de las capacidades existentes, que son los recursos, los principios, ¿sí? Todos esos valores, esos conocimientos que hay en esa organización. Pero yo lo que les decía, que si bien hay una interrelación entre estos, se pueden causar mutuamente, se conectan esos dominios a través de procesos, ¿no? A través de procesos. Entonces yo voy a ver que, por ejemplo, entre las relaciones y los propósitos, ¿sí? El enlace que va a haber entre las relaciones y los propósitos va a ser la delimitación de roles. O sea, entre los objetivos y las relaciones de la gente va a haber una delimitación de roles.
Entre las relaciones y las capacidades existentes, ahí voy a tener enlazadas personas y recursos en busca del usufructo, ¿no? De maximizar esos beneficios que puede traer la organización. Y entre los propósitos y las capacidades, vamos a ver que va a quedar articulado por la búsqueda de productividad dentro de esa organización. Por ahora, lo que vamos a hacer es dejar estos conceptos ahí, a un costadito. Vamos a dejarlos. Son apenas algunos conceptos como para empezar a pensar las organizaciones y nos vamos a ir al tema que nos va a ocupar hoy. ¿Alguna duda hasta acá? La última parte, por ahí, yo solamente les quise dar un pantallazo. Igual, esto no es el tema de hoy, es un adelanto que me pareció traer, esto por lo menos lo de la identidad, porque esto sí necesito, me interesa más de todo lo que hablamos recién, el tema de la identidad, porque justamente eso tiene que ver con el concepto de paradigmas, que es la clase de hoy, y eso sí me parece que ustedes tienen que tener una comprensión mayor. ¿Hay alguna duda de lo que dije hasta acá? Al menos en la parte de identidad, ahí más o menos vamos. Sí. ¿Sí? Ahí vamos. Bueno. Usted habló algo de poder, puede ser, cuando hablaba de dominios, entre lo que tiene que ver la lógica de las relaciones y también de los propósitos de la organización, ¿puede ser? ¿Lo mencionó? Yo dije que las relaciones y los propósitos, entre esos dominios, va a quedar, el resultado va a ser, lo que va a articular, es la delimitación de roles. Igual estamos más adelante eso, pero ya más adelante van a ir con ese concepto. Hoy me interesaba trabajar un poquito el tema de identidad, ¿sí? Porque eso es importante para poder entender paradigma. Okay. Lo demás, lo de los dominios, lo van a mirar más adelante y le van a dar más sentido. Pero bueno, nada, no iba a dejarles el capítulo nuevo y otro día venía a hablar del capítulo nuevo. En realidad son las relaciones entre estos dominios, y me pareció agregarlo ahora, pero lo importante es la identidad. Y la identidad tiene que ver con eso, ¿no? La identidad es algo que se asemeja bastante al concepto coloquial que uno tiene identidad. Es aquello que hace algo único, ¿no? Que lo hace distinto de otro, y que Etkin nos está diciendo, bueno, si la tenés que relevar, andate por el lado del tiempo, ¿sí? Andate por el lado del tamaño, ¿está bien? Bueno, nos vamos a ir al tema de hoy, que es el tema de paradigmas, ¿no? Y acá yo voy a tratar de ir más o menos parejo más o menos siguiendo el material que ustedes van a darle lectura, ¿sí? Entonces, el autor nos va a decir que empieza hablándonos de autoorganización, ¿no? Empieza hablándonos de autoorganización y nos dice que la autoorganización es una capacidad que tiene una organización de mantener la identidad, ¿sí? De elegir objetivos y de renovarse cuando es necesario. Y dice que también esto es algo que se referencia con su realidad, con su visión, y que no es una estrategia, ¿no? Que está relacionado con la mirada que tiene de la realidad, de su percepción. No es una estrategia que dice mi identidad va a ser esta, ¿no? Que está bien profundo en su ADN, ¿sí? Entonces dice que por un lado, esta idea de autoorganización parece que nos da una idea de cierre, ¿no? Que acá la organización quedó cercada y es esto, pero dice que no es un cierre, sino que es la manera en que la organización se vincula con el afuera, ¿no?
es cómo se articula con el concepto, con el afuera, esa organización articula, es cómo hace el nexo con el exterior, ¿sí? Y cómo aún así preserva su identidad, no se contamina, sigue siendo ella. Entonces dice que entre que lo que cambia y no cambia, dice que aparece esta idea de autoorganización como un elemento articulador, ¿sí? Y no es una construcción deliberada que decidió construir, sino que es un elemento emergente, va a decir, es algo que tiene origen en otro lugar. Eso significa emergente, algo que se originó en otra parte. Y nos va a decir que crisis y cambio pueden entenderse desde esta idea de autoorganización. Una organización, nos va a decir Etkin, se explica por sus propias leyes. Y que muchas veces los objetivos de una organización no explican cómo funciona la organización. Es decir, si yo voy a una empresa y digo, ¿cuál es el objetivo? Fabricar soda. Entonces, yo con esa idea, que ese es su propósito, fabricar soda, quiero explicar la organización, no me va a alcanzar. ¿Está bien? Que la organización se explica por sí misma. Entonces, en esa explicación hay 3 conceptos que yo voy a ver. Tiempo, control y cambio estructural, que tiene que ver con esos conceptos que veníamos al principio. No son exactamente los mismos, ¿sí? Pero nos está hablando de control y nos está hablando de un cambio estructural, de cómo se materializa toda esa identidad y cómo opera, ¿no? Cómo opera esa organización. Entonces, nos va a decir que esta manera, este enfoque de autoorganización, de esta cuestión de identidad, tiene que ver con un modo de pensar una organización. O sea, yo estoy pensando una organización desde un punto de vista, desde un enfoque. Entonces va a decir que esto tiene que ver con el concepto de paradigmas. Si yo a ustedes les digo paradigmas, ¿qué significa paradigmas? ¿Alguno de ustedes me puede definir con sus palabras qué es un paradigma? Yo tengo una Kant, que creo que es una premisa que se considera evidente o algo de eso. ¿Puede ser? ¿O estoy errado? ¿Ustedes nunca escucharon? Sí, tenés razón, sí, va por ahí. ¿Nunca escucharon? Acá lo que hace falta es un cambio de paradigma. ¿Qué es eso? ¿Nunca escucharon que cuando la gente propone un cambio de paradigma? O sea, Muy cuando una político cita... eso. ¿Cómo qué? ¿No son distintas formas de pensar, distintas realidades? ¿Manera de ver las cosas? ¿Puede ser? Exactamente. Es la manera de ver las cosas y Un eso modelo. Exactamente. Esto es un modelo. Entonces, lo que nos va a decir que nosotros lo que vamos a formar es un modelo de análisis de las organizaciones, ¿no? Nos vamos a un modelo, ¿no? De cómo las pensamos, ¿sí? Entonces, lo primero que nos va a decir que es un paradigma, ¿no? Y va a decir que son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante un tiempo proporcionan modelos de problemas y de soluciones a una comunidad. Es decir, es un problema y una solución. Eso es un paradigma. ¿Sí? Vieron que a veces dicen, bueno, pero acá en lo político necesitamos un cambio de paradigma porque no va más esto. Es como que necesitamos otros problemas y otras soluciones. Esto lo tenemos que cambiar. ¿Sí? Necesitamos un cambio paradigmático. Entonces, acá, cuando Etkin empieza a hablarnos de identidad, de autoorganización, dice, pero pará, una organización tiene una identidad, no se explica con sus objetivos, porque que fabrique soda no explica qué es la organización,
acá hay que ver el concepto de tiempo, hay que ver el concepto de estructura, hay que ver un montón de cuestiones, ¿sí? Y tenemos que asentarnos en un paradigma, ¿no? Y ese paradigma justamente tiene que ver con eso, con esa manera en que vamos a tener nosotros que pensar una organización. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? Nosotros vamos a tener que formarnos un paradigma para poder repensar una organización, para poder pensarlas diferente. En definitiva, el autor lo que va a proponer es eso, porque va a decir, nosotros tenemos una manera de pensarlas y tenemos que construir otra manera, otro paradigma, en donde nos entre este concepto de identidad, ¿sí? Y de todas estas variables de las que estamos hablando. Tenemos que pensarlos con una modificación en nuestro paradigma. ¿Vamos? Porque el paradigma es eso. El paradigma es un modo de pensar acerca de algo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos paradigmas para distintos aspectos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Nosotros nos manejamos con problema y solución, problema y solución. Ustedes imagínense que si yo todos los días me levanto y tengo que empezar a pensar de qué manera voy a desayunar. O sea, yo en alguna medida tengo resuelto el tema. Tengo un modelo que sé que me levanto, prendo la cafetera, le pongo el café. O sea, todo eso es una solución. ¿Alguna de acá del grupo es mamá? Pregunto, de las chicas. Sí, yo, profe. Bueno, ¿qué haces cuando tu hijo tiene fiebre? ¿Llamás al médico? Primero le doy un baño de agua tibia, donde voy bajándole la temperatura. Paradigma. Tiene un problema, el nene tiene fiebre y tiene la solución. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa el día que el paradigma no te da resultado? ¿No? Entonces, en esos momentos, ¿qué hacemos? Cambiamos de paradigma. El día que a ver qué pasó, vos lo ponés en un bañito de agua tibia, ¿no? Eso decís. Le voy bajando el agua, después lo seco rápido, saco y lo cambio, y si veo que la temperatura vuelve a subir, ahí sí le doy ibuprofeno. Tiene todas las soluciones, claro. Exacto, bueno. Y si no funciona, es ir al médico. Bien. Eso significa que nosotros en nuestra cabeza tenemos problemas y tenemos soluciones, ¿no? Soluciones que nos van resolviendo la vida. Nosotras en nuestra cabeza tenemos problemas organizacionales y soluciones. Cuando él nos trae todos estos conceptos de autoorganización, viene con todas estas ideas de identidad y dice, bueno, pero para aplicarlas, vamos a necesitar hacer un cambio de paradigma. O sea, vamos a tratar de pensar a una organización de una manera diferente. Y empieza a desarrollar qué es un paradigma y nos va a decir que son estas realizaciones aceptadas y que por un tiempo nos van a proporcionar problemas y soluciones, ¿sí? Y esto va desde cómo le bajo la fiebre hasta los problemas organizacionales, hasta los problemas políticos, hasta los problemas históricos, ¿sí? Cuando el paradigma nos deja de funcionar, ¿sí? Ya no nos da solución, ¿sí? Entonces ese es el momento en donde adoptamos uno nuevo. Pero el nuevo paradigma que vamos a adoptar siempre va a traer elementos del anterior más algo nuevo. Es como que va en una relación dialéctica, va creciendo, ¿sí? Se va readaptando y se va superando. En algún momento, las soluciones que tenemos por ahí no nos dan resultado. Un día de tanto café que me hice a la mañana me agarré una úlcera y un día tengo que cambiar, ¿sí? Pero resulta que la voy a calentar la leche de la misma manera que calentaba el café, que es con la pava eléctrica, que lo hago en 2 minutos. Entonces, vamos avanzando de esa manera. Ahora, esos paradigmas
esos paradigmas nosotros lo tenemos metidos en nuestra cabeza y tenemos paradigmas para todos, para todo. En algún momento, en alguna materia, ustedes pueden haber escuchado hablar de modelos mentales, ¿puede ser? ¿Sí o no? ¿No? Sí, me suena que sí. Bueno. Creo que sí, no me acuerdo. Modelo mental fuertemente arraigado, ¿es eso? Modelos mentales fuertemente arraigados, está bien, esos son los paradigmas, ¿sí? Y son, por otro lado, el nivel más profundo de la cultura que tenemos, ¿está bien? Que después lo van a ver cuando vean cultura. Tenemos modelos mentales, y tenemos modelos mentales para entender lo que es una organización, ¿está bien? Entonces, él lo que nos va a proponer, Etkin, es un nuevo modelo mental, una nueva manera de abordar una organización, ¿sí? Situándonos y construyendo un paradigma que incorpore conceptos como el de identidad, por ejemplo. ¿Está bien? Ese ADN, despejar el ADN de una organización. ¿Está bien? Él apunta a eso, apunta a que no nos quedemos con preguntar los objetivos, cuántas personas, que vamos a lo profundo de una organización, cómo se adapta, qué tan flexible es. Vamos a lo profundo, ¿sí? A ese lugar va Etkin. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Entonces, cuando nosotros hablamos de paradigmas, que les repito, tenemos paradigmas para todos, nosotros estamos negando una posición neutral, ¿sí? Cuando yo hablo de paradigmas. ¿Por qué? Porque un paradigma tiene una fuerte base valorativa, ¿no? Y tiene todo lo que nosotros pensamos está situado en un campo de experiencia previa, es decir, no somos neutrales. Perdón. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, mil disculpas, chicos, pero tenía que atender. Bueno, entonces, decíamos que nunca nosotros tenemos una posición neutral frente a lo que observamos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros paradigmas dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Y a su vez esos paradigmas están arraigados en los valores, ¿no? En las cosas que pensamos. Entonces, cuando yo hago una observación de algo, el criterio de subjetivo es bastante relativo. ¿Por qué? Porque ese subjetivo está teñido de experiencias previas, ¿está bien? Entonces, uno observa lo que puede observar, no observa lo que no puede observar. Y muchas veces hacemos analogía con situaciones del pasado. Entonces nunca somos del todo neutrales. ¿Se entiende lo que digo? El concepto de subjetividad es bastante relativo. Después yo voy a hacer una aclaración respecto a esto cuando termine de hablar de esto. Hay supuestos básicos subyacentes que operan a nivel inconsciente, ¿no? Y que forman parte de nuestra observación. O sea, hay cosas que nosotros las damos por hecho, por válidas, las damos por hecho, y no forman parte de la situación. Hay cosas que no nos llaman la atención, que las tenemos muy naturalizadas, ¿sí? Entonces, hay cosas que las damos por aceptados y ni siquiera nos detenemos a pensar en ellas. El observador tiene una concepción de la realidad. O sea, yo tengo idea de, no sé, una idea de cómo se debe ejercer el control en una organización, ¿sí?
Entonces, en base a mi idea, yo voy a abordar y voy a decir, no me parece bien que haya un reloj para controlar los ingresos y las salidas del personal. ¿Por qué? Porque yo creo que si a las personas le damos libertad, las personas se manejan mejor. Perdón que tengo a alguien en el chat. Le ponía así. ¿Sí? El componente es ideológico, claro, está acepta esto que estoy diciendo. Esta observación está aceptada en lo más profundo de mis convencimientos. Y no se reemplazan los paradigmas, sino por contraposición. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando a mí el paradigma deja de darme resultado, ahí pienso en cambiarlo. Por más que venga la Universidad de Oxford a decirme que yo el café lo tengo que tomar con 4 cucharadas, si a mí, porque si no me va a dar úlcera, hasta que a mí no me pase, yo difícilmente lo cambie, ¿sí? Ahora, el día que no me da respuesta a lo que yo pretendo, entonces ese es el momento de cambiarlo, ¿está bien? Ahora, el tema de la posición neutral, a eso iba, y al concepto de subjetividad. Ustedes saben que en materia de ciencias sociales, el tema de la subjetividad es todo un tema, es materia de mucho análisis, se ha escrito, o sea, se ha gastado mucha tinta en esto, que es hasta dónde nosotros podemos ser objetivos con una observación, ¿no? Entonces, ustedes no sé si alguna vez vieron en algunos libros una parte que se llama prefacio, que está generalmente adelante. ¿Ustedes lo vieron? Sí, sí, al principio. Bien. Eso muchas veces en los libros de ciencias sociales uno ve un prefacio y es algo que nos dice, yo soy el autor, soy acuerdo con tal y tal teoría y pienso desde este lugar, ¿no? Y esto tiene que ver con esto de la posición, que muchas veces uno no puede ser neutral porque está influido por un pensamiento, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, yo pertenezco a esta corriente, acuerdo con tales y tales ideas, y desde acá va mi análisis, ¿sí? Supónganse que se trate de análisis político, ¿no? Yo soy un periodista y digo, yo acuerdo con la idea del kirchnerismo, porque a mí me parece bien, y desde acá yo arranco mi análisis, ¿no? Entonces ahí somos honestos. Y decimos desde dónde estamos viendo lo que estamos viendo. Entonces, esto es algo muy trabajado en el tema de ciencias sociales y que tienen que ver con esto de la posición neutral. La neutralidad es un ideal, ¿no? Es algo que uno maneja, que está y a lo que trata de llegar y que muchas veces, a través de un prefacio, uno es honesto con el lector y le dice, bueno, yo pienso tal y tal cosa, y desde acá va mi análisis y todo el resto de lo que digo, ¿no? Entonces, es una manera de poder manejar este tema de la objetividad, que para este autor, Etkin, la objetividad obviamente que no existe. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces Etkin nos va a decir que yo acá en administración me voy a encontrar con 2 grandes paradigmas, ¿no? El formal mecanicista y el heurístico, ¿sí? El formal mecanicista es el paradigma que ustedes conocieron del taylorismo, ¿se acuerdan? El que hablaba de eficacia, eficiencia, una estructura jerárquica, la formalización, ¿se acuerdan? De Fordismo, de todos esos autores, los clásicos. No. Sí, que se busca la mayor productividad sin tener muy en cuenta los trabajadores, ese tipo de cosas. Exactamente. Y después vamos a tener el otro, el heurístico, que es el que ve esos procesos sociales y culturales, ¿no? Un paradigma más humanista. ¿Está bien? Bien. Entonces, desde ahí nosotros vamos a pensar, esos son los 2 grandes paradigmas de la administración. Por un lado tenemos
la organización fordista, y por otro lado tenemos una organización más cultural, ¿no? Más social, desde Delton Mayo en adelante, ¿está bien? Ahora, este autor nos propone trabajar con dos grandes paradigmas, ¿no? Dos puntas de análisis para una organización. Y nos va a decir que nosotros podemos analizar una organización desde lo complejo, desde el paradigma de la complejidad y desde el paradigma de la simplicidad. Nos va a decir Etkin. Entonces, primero nos va a decir cuál es el paradigma de la simplicidad. Nos va a decir que es el paradigma que se caracteriza por dividir al todo en partes y después, una vez analizadas las partes, explicar el todo. ¿Sí? Es un paradigma que atiende a los objetivos de una organización. ¿Sí? Es un paradigma que dice que el medio externo determina los cambios. ¿Sí? Es un paradigma que dice que una organización es un sistema que tiende al equilibrio y al orden. Y es el paradigma que está determinado por la teoría general de sistemas, que ustedes han recibido tanta nutrición en todos estos años de carrera. Todo esto les suena familiar, ¿verdad? ¿Todo lo que les estuve diciendo? Sí. Sí. Cuando yo hablo de sistemas, ¿no? Causalidad lineal, objetivos, tendencia al orden y al equilibrio, ¿sí o no? Divido en todo para explicar las partes, explico las partes y después explico el todo. Esto les empieza a sonar familiar, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, Sí. les voy a explicar. Gran parte de la carrera de ustedes está sentada sobre esta idea de organización. Por eso se lo estamos dando ahora, ¿no? Que yo digo, bueno, está bien, voy a analizar una organización, entonces yo lo que voy a hacer es ver compras, voy a ver producción, voy a ver recursos humanos, voy a explicar cada una de ellas, hago unas hojitas de cada una de estas áreas y después ahí expliqué la organización. En la carátula puse cuáles son los objetivos, dónde está la empresa, dónde está situada, y ahí tengo la monografía de la organización. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Bueno, este paradigma nos sirve para algunas cosas. Nos sirve, por ejemplo, si yo quiero ver, que yo quiero analizar las operaciones de la organización, ¿no? Quiero ver cómo es el proceso productivo, quiero ver dónde está la falla, dónde está el desvío de costos, para eso me sirve, ¿sí? Me sirve este paradigma si yo quiero hacer una auditoría y ver si están los procesos, si los procesos se cumplen, cómo fueron diseñados, cómo están los elementos de control, para eso me sirve, ¿sí? Ahora, si yo quiero explicar una organización y quiero ver la identidad con esto, no me alcanza. ¿Sí o no? ¿Cómo veo la identidad acá? Si yo tengo que ver todo esto, si tengo que dividir compras de recursos humanos, y yo tengo que dividir todo eso, después lo pongo todo con una carátula, con los objetivos, y a ver, explícame la identidad, ¿dónde la pongo? No estoy pudiendo. Entonces, frente a esto, el autor nos dice que tenemos que, para eso, para poder llegar a esa idea de autoorganización, que tiene que ver con la identidad, tengo que ir a el paradigma de la complejidad, ¿sí? El paradigma de la complejidad se asimila a esa idea de autoorganización. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? Sí. ¿Sí? Entonces el paradigma de la complejidad nos va a decir que una organización sigue sus propias reglas, ¿no? Ahí nos vamos a la identidad.
¿Se acuerdan que decíamos por un lado que tiene que ver con la del rubro y tiene que ver con su historia? ¿Sí? Sí. Y una El tema de la identidad, organización, ¿no? ¿cómo? ¿Cómo? El tema ese de que siga la del rubro y también tiene su propia creación de la identidad que habíamos hablado hoy al principio. Exactamente, exactamente. Exactamente. Yo acá con estos chicos les estoy transmitiendo la idea de Etkin, ¿no? Que nos habla de, bueno, mira, vos venís con una idea, con un paradigma de organización, que es ese paradigma de la simplicidad que te nutrió la teoría sistémica y que para algunas cosas sirve. Pero, si vos querés conocer una organización, tenés que llegar a la autoorganización, y la autoorganización está muy ligada a esa idea de identidad, ¿sí? Y a estas variables de la idea de identidad. Una organización sigue sus propias reglas. Una organización, el medio ambiente no determina cambios, como decía el paradigma de la simplicidad. Para el paradigma de la simplicidad, la organización es como que está en una cajita, recibe los impulsos y da respuesta. Y acá este paradigma dice, no, pará, la organización modifica el medio y el medio modifica la organización, ¿sí? Hay una idea de funcionalidad y de complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso, a ver, yo les hago una pregunta con respecto a esto. ¿Alguno de ustedes trabaja en una organización? Cualquiera. Sí. Sí, profe. ¿Y todos colaboran al logro de los objetivos? Sí, de manera... ¿Todos? ¿Todos? No, pero de Ah, manera de cascada, ellos técnicamente te van cascadeando que deberías contribuir. Después no todos claro. equitativamente Pero, colaboran. exactamente, no todos, no todos. Para el paradigma de la simplicidad, todos colaboran al logro de los objetivos. Este paradigma va a decir, sí, pero dentro de todo eso, a pesar de todo, de las internas, de los intereses individuales, de los intereses sectoriales, la organización cumple con su objetivo. Pero después de una zaranda y de un filtro de intereses, la organización va a terminar cumpliendo su objetivo. Pero hay mucha agua bajo el río ahí, ¿eh? Entonces, habla de funcionalidad, que hasta lo que no devora es funcional en alguna medida, ¿no? Es como que contrarresta y se vuelve complementaria en otros aspectos, ¿no? Que es funcional la variedad y es complementaria. Y a pesar de todo eso, la organización cumple sus objetivos. No es que vamos todos así, como esos caballitos que le ponen esas anteojeras así y van para adelante. No necesariamente, ¿sí? Una organización nos va a decir que es autónoma, que es histórica, y que hay relaciones que son complementarias, simultáneas y antagónicas. Esto va a implicar que abandonamos un esquema de causalidad lineal. ¿Qué quiere decir esto? Esto pasa por esto. Bueno, esto pasa por esto, pero también puede ser por esto y por esto. ¿Sí? Y a su vez, esto determina esto, no es causa-efecto. Incluso dos variables se pueden causar mutuamente. El equilibrio no es estático, acá es dinámico. Un concepto que incorpora acá Etkin es el tema de la recursividad. La recursividad tiene que ver con esa retroalimentación que tiene la organización de todos los procesos, de los cuales se retroalimenta y vuelve a producir otro ciclo, ¿no? Es recursivo, se retroalimenta. Y la variable del tiempo.
¿sí? La variable del tiempo. Y por último, él nos va a mostrar dos tipos de análisis. Nos va a decir que el análisis sincrónico, ¿no? Y nos va a hablar de análisis diacrónico. Un análisis sincrónico es un análisis aquí y ahora. Y un análisis diacrónico es un análisis histórico, cultural. Es buscar esos rasgos. Son distintos tipos de análisis que uno puede hacer en esa organización. Pero en definitiva, él lo que nos va a traer es esta idea de autoorganización, que la va a asimilar con el paradigma de la complejidad, ¿sí? Nos va a traer esa idea de autoorganización y nos va a decir que nosotros tenemos un paradigma para analizar las organizaciones, que es el de la simplicidad, y que para poder pensarlas desde este punto de vista, desde estos procesos sociales, culturales, desde aquellos aspectos en donde hacen que por ahí una misma respuesta hoy tenga un efecto y mañana tenga otro, ¿sí? Y que lo que te causa orden en un lado te causa desorden en otro, ¿sí? Es empezar a pensar una organización de una manera diferente. Y para eso, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a pensarlas distinto, ¿no? Y nos lleva ahí a la idea de paradigmas, un paradigma complejo en donde vamos a atender a todo este tipo de cuestiones sociales, ¿sí? Por así decirlo, y dejar de pensar que A causa B y que yo, si divido una organización en compras, recursos humanos, producción, y después la pongo toda una atrás de la otra, con la carátula yo entendí la organización. Vos no entendiste la organización. La organización la vas a entender cuando seas capaz de entender cuál es la identidad y cuáles son los elementos que a vos te van a dar esa identidad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces este autor, en definitiva, lo que hace es invitarnos a pensar una organización de una manera compleja, va a decir él, ¿sí? Atendiendo a estas cuestiones sociales. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, entonces por lo que quiere decir es que hay que pensar la organización no de una manera tan estructural, sino más bien de un pensamiento más sociológico, del lugar más del humano, ¿no? Bien, te corrijo algo. Está bien, sí, yo te entiendo lo que me querés decir. Primero, no es estructurada. Vos pensás en la organización con los elementos que tenés y con la teoría que sabés, que es la de sistemas. Vos, aunque no lo sepas, todo eso que hace que vos, si yo te digo, andá y haceme hacer un relevamiento en una organización, a vos se te va a ocurrir hacer eso, ¿sí o no? ¿Lo vas a dividir por sectores o no? Exactamente, sí. Bueno, ¿sabés qué? Eso es la teoría sistémica que tenés en tu cabeza. Este es tu paradigma. Esa es la teoría sistémica. Él lo que te va a decir, está bien, vos dividímelo todo ahora. Decime, la interna que hay entre compras y producción, ¿en dónde la vas a poner? Si me lo dividís todo. Claro, no hay ni manera de saberlo de esa manera. No hay manera de saberlo. Entonces él te va a decir, andá y metete en la interna, porque esa es la identidad. Eso es lo que hace que la organización, a pesar de esa interna, gane plata. ¿Sí? Es como que el paradigma de la iba a decir que el paradigma de la complejidad lo que hace también es tener en cuenta las relaciones que se plantean entre los distintos partícipes de una organización. Absolutamente. Como que el simplista divide y estudia por separado, y el otro como que estudia las relaciones que se van generando. Exactamente, estudia las relaciones, estudia por dónde pasa el poder, las líneas de poder, ¿entendés? Es como que se mete, si yo te lo pudiera dibujar en el pizarrón, te hubiera hecho un círculo con los redondelitos de cada área.
Y acá el paradigma de la complejidad lo que hace es como hilos que atraviesan de un lugar a otro y que en definitiva es todo lo mismo. O sea, que vos me describas el sector producción y el sector compras, yo no entiendo nada de la interna que se está tejiendo, ¿entendés? Entonces, lo que hace el paradigma de la complejidad es entrar en la trama de las relaciones sociales que ocurren dentro de la organización, con estas variables que van a decir, esto hace que esta organización sea esta y no otra. ¿Sí? Esta organización es esta, no es otra, es esta. ¿Sí? Que vos descubras que, no sé, a veces yo en su momento hablaba, bueno, medio como que me olvidé por los años de un ejemplo, que yo siempre les traía, que es el tema de Movistar. Movistar era Movicon. Cuando se cambia, sigue siendo la misma empresa con lo mismo, la misma forma de hacer publicidad, es todo lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, descubrime la identidad, que acá cambió de nombre, pero sigue siendo la misma empresa. Descubrime eso, ¿entendés? Descubrime por dónde pasa esa identidad, que esa organización es esa y no es otra. ¿Está bien? Eso es conocer una organización, y eso es una organización que nos interesa el efecto del análisis. Esto no quiere decir que lo que vos querías hacer de dividir los distintos sectores y ponerle una carátula, no sé. Sí, porque si vos querés ver costos, y lo vas a tener que hacer así, a vos te sirve eso. Pero si vos querés entender cómo se va a llevar adelante un proceso de sucesión en una pyme en donde el dueño tiene 80 años y quiere dejar a los hijos y tiene 3 hijos que se están matando, eso que vos querías hacer de dividirlo a todos en pedazos, no te va a explicar nada. Vos tenés que ir con otras herramientas a abordar eso, porque muchas veces un analista es llamado ante un problema concreto. Entonces, no es que vos tenés que hacer una descripción, ponerse en el pizarrón, porque la gente, el que te contrata como analista, el problema, la organización ya la conoce. Vos lo que tenés que ir es abordar un problema. Y un problema con esa herramienta no lo abordás. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos pretendiendo acá es traer, en la segunda parte, vamos a traer problemas organizacionales, que puede ser una sucesión, no sé, te digo algo, no sé, u otros problemas, no sé, mucho desperdicio en la producción. Podemos traer distintos tipos de problemas y que vos seas capaz de abordarlo. Entonces, pero si vos no cambiás el paradigma de la manera que vos pensás esa organización, te van a faltar herramientas. Entonces, esta parte tiene que ver con eso, ¿no? Con la esencia de la organización, lo que se pretende conocer y con este crack que tenemos que hacer en la cabeza. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. ¿Se va entendiendo? Sí, creo que la diferencia entre los dos paradigmas, estos últimos, quedó bien clara. Exacto. Y a su vez, nosotros tenemos que ser capaces de decir, esto es un problema mirado desde una mirada simple. Si yo te digo, esta gente no trabaja porque no está motivada, causa-efecto. Es un problema pensado de la simplicidad absoluta. ¿Sí? Si yo te digo, esta gente, hay un problema de rotación de personal, si yo voy a mirar la formación de las personas, me encuentro con que hay población altamente capacitada, con un mercado que está absorbiendo mucha mano de obra de ese tipo de empresas, y que a su vez un mercado en expansión, ya empiezo a mirarlo de manera más compleja. ¿Sí o no? Ya empiezo a entrecruzar con variables en donde yo no sé qué es lo que causa primero. ¿Es el mercado? ¿Me absorbe? O sea, empiezan a jugar una serie de variables dentro de un problema y yo empiezo a analizar, ¿sí? Empiezo a analizar. Y voy detrás de una idea, ¿no? Esa idea, después vamos a verlo, probablemente eso lo vean, todavía ustedes dirección no hicieron, ¿no? Dirección general.
Yo la empecé hace poco. Sí, estoy haciendo. Algunos capaz que la estamos haciendo ahora. Claro. En dirección por ahí ya es como cuando uno tiene un problema concreto, empieza como a armar una hipótesis. Siempre que uno tiene un problema, ¿qué hace? A ver, a mí se me rompió el auto, no sé. Le quise darle con la llave ayer, antes de ayer, y el auto no cierra. ¿Qué pasó? Y bueno, para mí es la pila que no sé, algo le pasó a la pila. Mi hipótesis es que no funciona por la pila, ¿está bien? Entonces voy al señor que me cambia la pila y digo, señor, ¿me cambia la pila? Entonces voy detrás de mi hipótesis para solucionar el problema. Siempre que nosotros tenemos un problema, tenemos una idea de lo que pasa, ¿está bien? Si no es la pila, voy a tener que ir a un electricista, entonces es un problema eléctrico, ¿está bien? La hipótesis es por dónde pasa la solución del problema, ¿está bien? Por dónde ir, ¿está bien? Entonces, nosotros vamos a tener, en un caso, la gente no trabaja porque no está motivada, el ejemplo que di hace un ratito, es un problema simple. Falta de producción, motivación. Ahora, cuando yo te empiezo a decir que bueno, que hay un mercado en expansión, que están absorbiendo gente, que tengo rotación, que es una población, bueno, ya empiezo a complejizar la cosa. Y ya en un momento no sé qué es lo que causa qué, ni tampoco me importa, ¿sí? Pero empiezo a tejer una hipótesis para ver por dónde pasa el problema, ¿está bien? Si la cosa es por ahí. Puede ser que yo en el camino me dé cuenta que por ahí no es, ¿no? Pero en el camino seguramente hice descubrimientos que me sirven. ¿Está? Profe, siempre voy a tener una hipótesis sobre ese problema. Y si a vos si a vos se te rompe la llave del auto, ¿qué haces? Siempre vas a tener una hipótesis. Siempre tenemos. No me funciona algo. Yo tengo una hipótesis. Lo que pasa acá es que el enchufe está mal. Me voy a ver el enchufe. Mi hipótesis es no funciona porque está mal el enchufe. La hipótesis es la solución que estimamos. Es lo que a mí me conduce a tomar un camino de investigación. Yo creo que va por este lado. Siempre vas a tener una hipótesis. Siempre que hay un problema hay una hipótesis. Vamos detrás de una hipótesis para encontrar una solución. Siempre. ¿Sí? A veces con más herramientas de análisis y a veces con menos. Por eso digo que muchas veces uno tiene que cambiar la marcha. Yo no puedo salir a buscar la solución sin arriesgar una idea de por dónde ir. Si yo puedo tomar 10 caminos y tomo este, es porque creo que por acá puede andar. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Está? Sí. Alguien que me preguntó si siempre tenía que usar una hipótesis. Sí. ¿Sí? Siempre, siempre. Vamos detrás de una hipótesis. No sabemos qué es una hipótesis, pero siempre vamos detrás de... Es así de simple, pero bueno, nada. Es como para empezar a familiarizarnos con... ¿Sí? Es como para empezar a familiarizarnos. ¿Estamos? Bueno, chicos, si no hay más dudas, no sé si alguien tiene más dudas, más preguntas. Mucho para pensar, ¿no? Y para leer. Bueno, la clase de jueves es lectura, ¿está bien? El jueves bien. van a hacer lectura de esto, sí. El jueves van a hacer la lectura de todo esto. Y la próxima clase sincrónica la tienen el lunes. Y si después hay más dudas o algo, lo hablamos. ¿Está bien? Okay. Pero bueno, hay bastante para leer, chicos, acá, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y otra cosa les voy a decir, antes de despedirnos. No se queden con la lectura que al final hacemos muchas horas seguidas y lo logramos. Porque como ustedes verán, estas son ideas, ¿sí? Y las ideas
uno las va armando a medida que va leyendo tranquilamente, no leyendo como un loro y no entendiendo nada. ¿Está bien? Entonces, acá hay que tener conducta y ser metódico e ir leyendo y en la medida de lo posible todos los días un poquito. ¿Está bien? Porque eso es lo que les va a ir dando más elementos y van a poder ir llevando la materia de manera más llevadera, van a entender de qué se trata y después no les va a costar dar el examen. ¿Está bien? Por supuesto que estoy a disposición por las dudas que tengan, ¿sí? Traté de ir por las ideas que iba el autor, ¿está bien? Y si hay dudas me preguntan. Sí, profe. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. No, Profe, gracias. Gracias a ustedes, un gusto de Gracias, todos profe. ustedes. Un gusto y nos vemos la próxima. Gracias.